Continuamos nuestro estudio en el capítulo 37 del libro de Génesis. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió al valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando, él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre le respondió: ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. En la primera parte del capítulo 37 vimos que José tuvo dos sueños. El primero, que estaba con sus hermanos manojeando zacate de trigo. Los manojos de él, dice que el manojo de él estaba recto, mas los otros venían y se inclinaban al suyo. El segundo es que el sol, la luna y las estrellas, o más bien dicho 11 estrellas, se inclinaban a él. Estos sueños no parecieron bien a sus hermanos, pero además ya tenían envidia, odio contra él, porque su padre Jacob le había hecho una túnica de diversos colores. Esta túnica de diversos colores le distinguía entre sus hermanos. Añadido pues el enojo por los sueños, no le podían hablar pacíficamente. Siempre ejercían violencia verbal contra José. Una vez, dice las Sagradas Escrituras, que se van a apacentar las ovejas sus hermanos, él recibe una orden directa de su padre: ir a hacerles bien a sus hermanos. ¿Qué? Llevándoles alimento y a constatar si se encuentran bien. Él es obediente y vemos que lo hace con mucho gusto. Por estas y otras cualidades nos damos cuenta que ningún otro personaje en las Sagradas Escrituras reúne en su persona y experiencia las características tan cercanas a Cristo. Por eso se dice que José es un tipo de Cristo, y así lo dijimos en la enseñanza anterior. Amén. También puntualizamos que el Nuevo Testamento no presenta a José como un tipo de Cristo. Sin embargo, el paralelismo entre ambos no es una casualidad.
Conforme se va desarrollando la historia de José, se va viendo la similitud en muchas de sus características y cada vez se refuerza más el concepto de que José es un tipo de Cristo. Además, hablamos de que la personalidad o la vida extraordinaria de José constituye una de las biografías más apasionantes, más impresionantes en las Sagradas Escrituras. Dicho esto, entonces vamos a reanudar nuestro estudio en la línea de Jacob, de la cual desciende el Mesías. Vamos entonces al verso 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él dijo: heme aquí. Dicho en otras palabras, lo que usted diga, lo que usted mande. Esta respuesta es entonces sinónimo de obediencia. Ubiquémonos en el tiempo y en el espacio. Aquellas tierras eran bastante escasas para pastar. Recuerde usted cuando se había separado Lot de Abraham. Lot escogió las mejores tierras, miró hacia la llanura, todas las riberas del Jordán, y ahí ubicó sus tiendas. Eran tierras de riego. Abraham por su parte se quedó en la parte alta, era menos pastado esa parte del terreno. Por lo tanto, como Jacob había vuelto a esta tierra, ubicado entonces cerca de Hebrón, no había pasto. ¿Dónde se ubicaba, valga la redundancia, Hebrón? A unos 20 o más kilómetros al sur de Jerusalén. Por lo tanto, a la parte opuesta de Jerusalén habían avanzado los hermanos de José en búsqueda de pasto para el ganado, a unos 20 kilómetros aproximadamente de Siquem, pero en dirección al norte. Así que los hermanos de José se encontraban apacentando el ganado, las ovejas, a mucha distancia de su casa. Entonces Jacob les dice que vayan a apacentar el ganado y ellos van. Pero está apenado por ellos, como todo padre lo hace por sus hijos cuando se encuentran fuera de casa. ¿Verdad que es así? Todo padre, solamente un irresponsable, no se preocupa por sus hijos que están fuera de casa. Al menos yo, cuando mis hijos están acá y salen, es muy difícil que yo me duerma antes de que ellos regresen, a menos que me comunique con ellos y sepa que están en algún lugar seguro. Y con mi hija no digamos, no la dejamos tan fácil que vaya sola a algún sitio. Pero eso es algo natural de un padre. Él estando preocupado entonces por ellos que estaban en tierras áridas, en tierras lejanas. No dice taxativamente la Biblia cuántos días hacía que habían salido de casa. Lo cierto es que manda a su hijo preferido, a su hijo amado, en búsqueda de sus hermanos para que les llevara alimento. Ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón
Y el obediente, dice la Biblia, llegó hasta Siquem. Entonces, seguimos hablando acerca de José como un muchacho obediente y colaborador con su padre, pero también con sus hermanos. Él inmediatamente emprendió el viaje de más de 20 kilómetros. Ustedes lo pueden imaginar montado en un elefante, montado en un camello, montado en alguna bestia o en algún asno. Lo cierto es que él emprendió el viaje. Recorre todo el camino desde Hebrón hasta llegar a Siquem y comienza a buscarles, pero el terreno era bastante amplio, era bastante escabroso, era un poco desértico y le estaba siendo imposible localizarlo según él. Pero algún hombre que se encontraba por ahí, dice la Biblia, que tal vez lo había visto dar muchísimas vueltas. Quizá lo había visto porque la Biblia dice que él andaba errante en el campo. Oiga, una persona errante significa que está como perdida. De hecho, errante viene de errar, viene de fallar. Entonces, lo vio errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciéndole a José: ¿qué buscas? Entonces José le respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. El hombre dijo: yo les oí decir, vamos a Dotán, ya no les busques más, ellos no están aquí. José rápidamente va tras ellos y dice que los encontró en Dotán. El camino de Siquem hasta Dotán estaba distante. Era un camino fatigoso, era un camino peligroso. Sin embargo, él, sin reparos, se va en búsqueda de sus hermanos, lo que implica que era un hombre, era un joven dedicado, era un joven obediente, era un joven perseverante, era una persona que no le gustaba regresar con excusas a su padre. Cualquier otro joven hubiera dicho: papá, yo no los encontré, un hombre dijo que se fueron a otro lugar. Sin embargo, era un jovencito que tenía implícito, oiga, innatamente el deseo de obediencia y de eficiencia. Entonces va él hacia Dotán y los encontró precisamente. Las indicaciones fueron entonces excelentes. Aparte de que él era un joven excepcional, también las indicaciones fueron exactas, ¿verdad? Bueno, recorrió esa enorme distancia, corriendo muchos peligros, soportando fatiga, pero él llegó. Lo que no sabía es que a partir de este momento en que los divisa, está su vida corriendo mucho más peligro que el que había corrido desde Siquem hasta llegar a Dotán. ¿Cuál era ese peligro? Sus propios hermanos. Oigan ustedes, qué incógnito, ¿verdad? Qué pena que él, en su mente y en su corazón, ahora estaba ya feliz de haber encontrado a sus hermanos. Lo que menos espera de la familia es que te traicionen, es que te hagan daño. Sin embargo, ahora él estaba frente
al peligro más eminente, al peligro más feroz. Cuando ellos te vieron de lejos, dice el versículo 18, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Oiga, antes que él llegara a donde estaban ellos, lo mataron. ¿Cómo pudo suceder eso? Fíjese que aún en nuestra ley vigente, cuando una persona planea e intenta matar a otra persona, pues se le imputa el delito de homicidio en grado de tentativa. Es decir, que planearon todo y tenían los elementos para matarle, pero algo les imposibilitó, fuera de la voluntad de ellos. Dicho en otras palabras, por esa persona hubiera sido asesinado. Ellos en su corazón, en su mente, ya lo habían planeado y lo habían asesinado. Inclusive hasta lo habían ocultado en sus planes. Y esta conversación nos revela el odio, los sentimientos de celo y envidia que albergaban en contra de José. Y precisamente la Biblia nos ha dado detalles taxativos. Ellos dijeron: veremos qué será de sus sueños. Y adelante veremos también que su primera acción fue contra la túnica. Se la quitaron. Ellos evidenciaron aquí taxativamente los motivos que los llevaron a tomar esa decisión. La envidia, porque esa túnica lo distinguía entre ellos. Aparte de eso, por sus sueños. Muchas veces no es bueno decirle a la gente lo que tú estás buscando, lo que tú estás soñando, porque hay gente que solo por tus sueños te va a odiar. Hay mucha gente que al cristiano lo odia por sus sueños de llegar a vivir por la eternidad al lado de Jesucristo. ¿Y sabe qué hace la gente? Decir que todos vamos al infierno. Decir que no hay reino eterno. Hay mucha gente que cuando más procuras estar a salvo del pecado, te incita a pecar. Oigan, y esa es una actitud del diablo. Un día hablábamos con mi esposa acerca de esto, que cuando uno se propone hacer cambios en su vida, es cuando llegan las adversidades. Ustedes han visto personas predicar aquí en este lugar donde yo estoy ahora, oiga, exhortando a la congregación a vivir en santidad, acusando y señalando inclusive a la congregación de ser cobardes. Pero a los 2, 3 días, a la semana si mucho, o si tanto un mes después, ustedes ve ausentes de la iglesia. Usted escucha que fracasaron. Sin embargo, oigan, señalaban sin temor alguno a la congregación diciendo que deberían ser como ellos o como ellas, pero fracasaron antes
que algunos hermanos que fueron sindicados. ¿Por qué razón? Porque no se juega al evangelio, ni tampoco el diablo está jugando a ser diablo. Él está tratando en serio contra los cristianos. Está conspirando en serio contra los cristianos. Entonces, cuando usted vea a una persona odiosa, rencorosa, no le haga caso. José sabía que sus hermanos no le podían hablar pacíficamente. Él sabía que lo odiaban, que lo envidiaban. De hecho, ya le habían dado un apodo, el soñador. Pero él, cuando tuvo que hacerles bien, lo hizo en obediencia a su padre y los buscó hasta encontrarlos, pero ellos no habían cambiado. Oiga, porque estaban, si pudiéramos llamarle así, endiablados. Y como el diablo no juega a ser diablo, él es diablo. Entonces idearon un plan para destruirlo y dijeron: a ver qué será de sus sueños. Muchas jovencitas le dicen a otra: mira, mi novio es fulano de tal. Y la jovencita lo primero que hace es tratar de ponerla en mal. Por eso es de que uno tiene que soñar, pero hay que ser también discreto. ¿Está bien? Matémoslo y echémosle en una cisterna para ver qué será de sus sueños. Oiga, no había llegado él con la comida y ellos habían planeado destruirlo. Qué terrible, ¿verdad? Verso 20: ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y vamos a destruirlo junto con sus sueños. Qué terrible, ¿verdad? Rubén oyó este plan y lo libró de sus manos. ¿Cómo lo hizo? No lo matemos, le dijo. No derramemos sangre. Es más, él no estaba dispuesto a hacerlo. No derraméis sangre. Mejor mételo en esa cisterna en el desierto y no pongáis manos sobre él. Ahora quiero que noten el último párrafo de ese versículo 22. Lo que dice es importante notarlo. Por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Las intenciones eran buenas, ¿verdad? Su intervención fue oportuna porque él, por su mal comportamiento, había perdido su primogenitura. Nadie se la había comprado, él no la había donado, no la había regalado, no la había vendido, él la había perdido porque precisamente había dormido con una de las mujeres de su padre. Sin embargo, esta vez lo vemos actuando con responsabilidad porque él era el mayor y tenía que hacer las cosas bien. Su actitud fue oportuna y también habla de su madurez. Es más, dicen algunos estudiosos que sin la intervención de Rubén, aquellos varones hubiesen matado inmediatamente a José. Pero él les propone ese plan de introducirlo en una cisterna. Muy bien. Vamos a ver el verso 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua.
En la llegada de José se nota el odio que ellos sentían por aquella túnica, ¿verdad? Ahora la tienen en sus manos y a él desnudo lo llevan a una cisterna. Esa túnica que causaba remordimiento, oiga, un odio ardiente dentro de ellos, porque resaltaba la elección de su padre hacia José entre ellos. Hermana y hermano, cuando hay una persona llena de odio, llena de envidia, llena de rencor contra otra persona, lo que hay que ver son los motivos que le llevaron hasta ahí. A veces son motivos infundados. Pienso que aunque él amaba a José, los motivos de ellos para odiarlo eran infundados. Porque díganme ustedes, ¿tenía culpa José de ser amado por su padre preferentemente antes que ellos? No, él tenía también sus razones. Dice la Biblia que es porque lo había tenido en su vejez. Además, la Biblia hoy nos está hablando acerca de que era obediente, era sumiso, oiga, era leal a su padre, era perseverante, era extraordinario. ¡Aleluya! Entonces todas esas cualidades le daban una posición superior a sus hermanos. Pero hay gente ruina pretendiendo ubicarse antes que las personas extraordinarias. En esta sociedad corrupta vemos eso. Vemos nosotros en los puestos de gobierno, por ejemplo. En los puestos de gobierno vemos personas pagando para mover a las personas competentes y tomar el puesto, ellos, aunque sean incompetentes. Eso se ve en el gobierno. Oiga, quitan a un ministro que está haciendo las cosas bien por darle el puesto a un incompetente que paga 1 millón o 2 millones para llegar a la cúpula de un ministerio, por ejemplo. Eso lo vemos. En las oposiciones para optar a puestos o cargos, vemos personas pagando para entrar, primero ellos incompetentes que los que son competentes. Eso lo vemos en todas las esferas del gobierno hoy día. Entonces esto, hermana y hermano, ha venido desde antes. Los hermanos de José eran incompetentes, eran mal portados, en otras palabras eran ruines, pero ellos no querían que José, que tenía méritos, de alguna manera fuera distinguido. Honor a quien honor merece, y ellos, teniendo una mala fama, un comportamiento indeseable, estaban enojados porque aquel tenía privilegios antes que ellos. Oiga, esa maldad ha venido desde hace mucho tiempo. Hoy día nos damos cuenta en las redes sociales, por ejemplo, vemos gente ruina, y le estoy hablando de predicadores, por ejemplo. Vemos gente ruina como Carlos Riva, por ejemplo. Vemos a aquel chicoteado que le dicen. Vemos a un tal Francisco Chic predicando puras tonterías. Carlos Rivas predicando sobre el cuerpo de la mujer, sobre las pompis de la mujer, sobre el erotismo de la mujer y ya no de la Biblia. Hablando mal de los verdaderos siervos de Dios. Y un montón de gente siguiéndolo, y aparentemente ese es fruto de que es un buen predicador, pero no es así. Lo siguen los de la religión tradicional, lo siguen los enemigos del evangelio para ver cómo maltrata al pueblo de Dios, para ver cómo deteriora el evangelio, y aparte de eso, él está financiado por narcotraficantes. Díganme ustedes, ¿cuándo han oído a Carlos Rivas predicando en contra de narcotraficantes? No, porque ellos lo financian. Le construyeron un templo de 2 niveles.
enorme templo y recibe grandes cantidades de dinero. Y mucha gente pensando, ay, este es verdadero. No, hermanas, díganme ustedes, ¿cómo sabe tanto acerca del erotismo de la mujer? Es porque cuando él llega a un lugar, lo primero que hace es andar viendo a las mujeres por atrás. ¿Por qué vive predicando eso? Para que cuando lo vean haciendo eso, la mujer diga, ay, me está viendo el siervo de Dios para exhortarme. No, él tiene problemas. Oigan, él tiene problemas de adicción, de pornografía y de erotismo. La mente de Carlos Rivas está sucia, así como lo oyen, y así está su corazón. El otro, el chicoteado, simular algo que no es real para obtener dinero y maltratar a los verdaderos siervos de Dios. Oigan, es porque ellos están mal. Entonces lo que buscan es desprestigiar al que está bien para ellos estar arriba. El ruin trata de ubicarse en la posición del que está bien. Y les digo esto porque estamos aquí entre nosotros, para que no se engañen ustedes. Eso es lo que pasó ahí con José y sigue pasando hasta el día de hoy. Entonces, no es fácil la vida desde aquel entonces, ¿verdad? La túnica era lo que a ellos les causaba odio, les remordía. Entonces se la quitaron porque esto le daba precisamente la vista de un privilegio. De acuerdo a la ley de primogenitura, el hermano mayor era el que asumía el derecho, oiga, para imponer, oiga, en la familia las reglas. Aparte de eso, la petición a su padre era por el primogénito. Sin embargo, aquí el que estaba más cerca de Jacob era José. Así que ellos se dan cuenta que es momento de despedazar, oiga, la túnica, porque la odiaban. Y lo meten a una cisterna desnudo para que se muera y dicen, a ver qué será de su sueño. Ahora saben que su hermano está sufriendo en una cisterna sin oxígeno, desnudo, está ahí expuesto a morir. Y su plan hecho para engañar a su padre y causarle dolor. Sin embargo, aquí notamos nosotros el nivel de maldad en el verso 25. Se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban llevándolo hacia Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Aquí vemos nosotros algunos términos que pueden causar alguna duda. Habla acerca de los ismaelitas, habla también acerca de los madianitas. Lo cierto es que la aparición de esta caravana de comerciantes motivó a Judá a hacer una intervención para sacar de cisterna a José.
Primero Rubén lo libra de la muerte inmediata, sugiriendo que se le metiera en una cisterna. Ahora está ahí para morir lentamente. Judá decide librarlo, aunque su actitud era puramente de conveniencia económica. Su plan es fabuloso. Él quiere librarlo de la muerte. Entonces, ellos están de acuerdo de que los ismaelitas lo van a llevar lejos, lo van a llevar a Egipto, lo van a vender. Así que es una forma definitiva de deshacerse de él y están de acuerdo, van a tener beneficio económico. Aparte de eso, ya no va a estar entre sus vidas para molestarles y hay que venderlo como esclavo, porque un esclavo en esa época era como estar muerto en vida, no tenía libertad jamás. Entonces dijeron ellos, no le vamos a volver a ver nunca más. Entonces lo vendieron. Ahora, para que no quede la duda en usted, es un error bíblico de que hable de madianitas, ismaelitas, la Biblia. En realidad les diré que el término ismaelita se utilizaba precisamente como un término genérico para referirse a los comerciantes de la época. Eso es lo primero que los grandes estudiosos dicen. Cada vez que se miraba una caravana, para denominar a los comerciantes o a los mercaderes, pues los llamaban ismaelitas. Pero ¿quiénes eran realmente los ismaelitas? Eran los descendientes de Ismael. ¿Y quién era Ismael? Era hijo de Abraham con la egipcia Agar. ¿Y quiénes eran precisamente los madianitas? Pues también eran descendientes de Abraham, hijos de Madián, hijo de Abraham, que había tenido con Cetura, mujer con quien contrajo matrimonio o nupcias después de la muerte de Sara. Entonces, esto es para que ustedes no tengan dudas, pero estamos entonces hablando de familia. Claro, ¿quién era Jacob? Era hijo de Isaac, el hijo de Abraham. Y los que ahora estaban viendo aquella caravana de mercaderes eran los hijos de Jacob. Entonces, si los hijos de los madianitas y los hijos de los ismaelitas eran también bisnietos de Abraham, entonces este grupo de pastores que hoy estaban por vender a su hermano eran parientes muy cercanos, como al cuarto grado de consanguinidad con esos mercaderes. La primera impresión que ellos tuvieron fue: son comerciantes. Cuando se les acercaron se dan cuenta que eran no ismaelitas sino madianitas, pero que eran comerciantes. O es probable que se hayan unido descendientes de Ismael con descendientes de Madián, porque el camino era largo. O es probable que hayan sido comerciantes asociados o fusionados. Entonces hablamos de comerciantes mixtos, tanto madianitas como ismaelitas. Lo cierto es que sean de una o de otra familia, todos eran parientes. Oiga, estamos hablando entonces de una traición netamente familiar, ¿verdad? Hermana y hermano, la familia es siempre la familia, y la familia debe amarse por ese vínculo consanguíneo. Aparte de eso, nosotros hoy nos encontramos en un núcleo familiar
no por consanguinidad ni por afinidad, sino familia, por fraternidad, porque gozamos de una comunión de hermandad fraternal. Por lo tanto, es bueno recomendarnos que debemos amarnos, que debemos cuidarnos entre nosotros, en lugar de conspirar, en lugar de planear maldad contra tu hermano o contra tu hermana, porque esto destruye. Oigan, ¿hasta cuándo estamos hoy viendo esta historia y aún impresiona nuestras vidas? Porque la familia es la familia y se espera siempre lo bueno, ¿verdad? Dele la gloria al Señor por la familia, pero no la familia que traiciona, sino la familia que se ama, la familia que se cuida entre sí. Por lo tanto, yo les hago un llamado hoy a que gocemos de ese privilegio y que nosotros precisamente gocemos de esa comunión, que disfrutemos de ella y que nunca nos traicionemos entre nosotros, que tengamos sentido de pertenencia a esta hermandad espiritual de la que gozamos, cuidando de esta institución gloriosa como lo es la Iglesia Monte de la Presencia de Dios. Es necesario tener ese sentido de pertenencia. Quiero que la gente que sea leal a esta iglesia lo haga porque quiere ser leal a Dios y a su palabra. Amén. Quiero que la gente que pertenezca al Monte de la Presencia de Dios no me miren a mí como un jefe, no me vean a mí como alguien superior, sino como amigo. Es por eso que me he acercado a ustedes con amistad y que tengan confianza conmigo, y al liderazgo les he enseñado eso, que la gente debe tener confianza con uno, de modo que no se encierren en un embotellamiento de problemas sin que lo hagan saber. Vemos entonces que los parientes ahora están llevando a José hacia Egipto, donde será vendido, y eso será lo que estudiaremos en la próxima enseñanza. Después que lo venden y se lo llevan los mercaderes hacia Egipto, Rubén volvió al cisterna, según el verso 29, y no halló a José dentro de la misma. Rasgó sus vestidos. Oiga, lo que implica que él se impresionó y pensó quizá que lo habían matado. Volvió a sus hermanos y les dijo: el joven no aparece. No parece, no está en la cisterna. ¿A dónde iré yo?, responde él, o se pregunta. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. La enviaron, dice, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él reconoció inmediatamente la túnica y dijo: de mi hijo es. Ellos dicen: alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Oiga, qué crueldad. Así fue como estos 10 hermanos prendieron a José, aquellos mercaderes, y lo llevaron a Egipto. Pero lo más triste es lo que aquí consta. No dice taxativamente si le dijeron a Rubén ellos que habían vendido a su hermano. Es probable que le hayan dicho, o es probable que no le hayan dicho. Si le dijeron, por 2 razones no habrá seguido la caravana el primogénito
de Jacob. La primera que yo considero es que como aquellos ya lo habían comprado, ahora les pertenecía. Si él los perseguía alguna vez que los alcanzaba, ellos lo matarían. Lo segundo es que le habrán dicho: estos mercaderes van tan lejos que hagas lo que hagas, no los podrás alcanzar. Además, se me ocurre que como era tan peligroso, por eso se habían unido las caravanas de ismaelitas con madianitas, y si era lista por alguna fusión comercial, de todas maneras viajaban en caravana porque el camino era peligroso. Entonces no tuvo otra alternativa que entrar al secreto de sus hermanos, de decir que alguna mala bestia lo había devorado. Por eso tuvieron que fingir que no habían visto a José y simularon que habían encontrado solamente la túnica con sangre. Y ahora vemos a ellos presentándose a su padre. Y había una mezcla de sentimientos encontrados dentro de ellos. Había precisamente un cinismo. Había precisamente tristeza en algún par de hermanos, al menos creemos que en Judá y en Rubén. O tal vez no en Judá, porque él había sido el del plan de venderlo. Tal vez había alegría porque en lugar de matarlo por lo menos estaba vivo. Pero cruel porque iba a ser esclavo hasta la muerte. Por otro lado vemos a ellos también ahí, a sabiendas de que estaba vivo, viendo llorar a su padre, a Mares por su hijo. Trataron de consolarlo y él no quiso ser consolado. Ellos sabían perfectamente que era la túnica de su hermano, pero decían: reconócela. También quiero que notemos que ellos matan un cabrito de las cabras de la manada y están tiñendo esa túnica que llevan a su padre. Utilizan la sangre de un cabrito para ensuciar la túnica y engañar a su padre. Quiero que recordemos algo que sucedió atrás. Hermana y hermano, muchas veces a nosotros nos acontecen cosas que nos preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué me sucede esto? Pero no nos preguntamos qué hicimos antes o qué hicieron nuestros antepasados. Recuerde usted Éxodo: no te inclinarás a ellas porque yo soy Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Oiga, ¿saben ustedes que a Jacob esto era lo que le estaba alcanzando? ¿Saben ustedes que hacía ya unos años Jacob con Rebeca habían ideado un plan? Cuando Isaac dijo a Esaú: anda y caza para mí, prepárame un guisado y me lo traes, y entonces yo voy a comer y te voy a bendecir. Entonces Rebeca escucha esto y planeó, ideó un plan. Y le dice a Jacob: anda y toma un par de cabritos, toma un cabrito de la manada, tráemelo, y del cuero del cabro forraron, oigan, a Jacob, que era chino, para que pareciera Esaú velludo, le pusieron la ropa de Esaú, le pusieron el perfume de Esaú y lo mandan a engañar a Isaac. Entonces, ¿quién fue ese que llegó a engañar a su padre Isaac? Fue precisamente Jacob. Ahora, ¿cómo lo hizo? Utilizando un cabro
diciendo que era lo que había cazado, pero era en realidad mentira. Con el cuero del cabro, ahora sus hijos matan un cabro, utilizan la sangre y la ponen en la túnica de José y lo están engañando. Oiga, utilizando esa sangre del cabrito. Oiga, como él lo había hecho con su padre hacía unos años, ahora sus hijos lo están engañando a él, pero con algo más grave. Oiga, es la maldad de los padres la que visita el Señor hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Oiga, de los que no le tienen temor, de los que no le tienen respeto, de los que no temen hacer las cosas, ¿verdad? Que son malas o desagradables delante de Dios. Años después, ahora vemos a ellos, a sus hijos que vendieron a su hermano y están engañando a su padre diciéndole que fue despedazado por una bestia. Tenemos que ser cuidadosos. Así como él había engañado a Isaac, ahora Jacob está siendo engañado de la misma manera, ¿verdad? Sus acciones del pasado lo están siguiendo. El gigante del pasado lo está siguiendo. Muchas veces nosotros nos suceden cosas y nos preguntamos, ¿por qué me pasa eso? Pero no decimos, ¿consecuencia de qué será esto? Una mujer trabajó como prostituta muchos años y después que ella decide pues formalizar una vida de matrimonio con un hombre que decidió pues apreciarla y fue diagnosticada con SIDA, ella decía, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí, Señor? Y el Señor le habló en su misericordia y le dijo, y todavía me preguntas, ¿por qué a mí? ¿Acaso no sabes de dónde saliste? ¿Acaso no sabes de dónde te saqué? ¿Acaso no recuerdas tu vida pasada? Y ella dijo, sí, Señor. Pero, Señor, ¿y qué culpa tiene mi esposo y mis hijos? El Señor le dijo, también ten cuidado de eso, que tus hijos y tu esposo no tengan esta enfermedad del SIDA. Luego ella se humilló y en su testimonio dice que el Señor la perdonó, pero también quitó la consecuencia de su pecado. Y ella dijo que había sido sanada de SIDA. Me impresionó esto porque Dios es Dios de justicia, pero también de misericordia. Así que si las consecuencias de tu pasado te están siguiendo, si la sombra de tu pasado te está siguiendo, si el gigante de tu pasado te está siguiendo, si las voces de tu pasado te están siguiendo, no temas, que también el Señor las puede anular, las puede abrogar si te humillas, si te rindes a Él. Dios es capaz de hacer de un hombre soberbio y perverso un siervo suyo. ¿Sabe cómo lo hizo con Saulo de Tarso? Y dijo el Señor una vez a un siervo suyo llamado Ananías, ve a Damasco y ahí encontrarás a un varón llamado Saulo de Tarso. Impónele las manos para que recobre la vista, porque ahora clama y está ciego. Y le dice, no, porque él mata a tus siervos. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento útil me es él. Oiga, Saulo, que había matado, arrastrado, encarcelado a los cristianos, ahora le era útil. Él puede hacer como hizo con Saulo de Tarso, y después era Pablo, su siervo. Y aquí tenemos el legado que nos ha dejado. Constituir así de un hombre perverso hoy día, de una mujer prostituta, una sierva suya, pero es necesario rendirse a Él, humillarse a Él, despojarnos del viejo hombre, de la vieja mujer, dejar todas esas malas acciones. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que hayamos sido, el Señor tiene el poder para hacer de nosotros, oiga, un instrumento útil para su obra. Oiga, para hacer de un viejo pescador, un pescador de hombres, para hacer
piedra, haz que esta piedra se convierta en pan. Él tiene el poder para cambiar la composición molecular de las cosas. Sí, para hacer de lo viejo algo nuevo, Él lo puede hacer. Pero es necesario que nosotros queramos rendirnos a Él, hacer cambios radicales en nuestra vida. Dios estaba precisamente trabajando con los hijos de Jacob para hacerlos merecedores de ser los patriarcas de las 12 tribus de su pueblo, pero ellos no querían dejarse. Sin embargo, con el que se estaba dejando también estaba tratando. Quería hacer de José lo que sería después. Estaba tratando con él. Y con Jacob aún estaba tratando, oiga, haciéndolo retrotraer las etapas de su pasado para que él precisamente se convirtiera. Aún tenía áreas de su vida. Todavía vemos que no estaba viviendo taxativamente por fe. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos. Oye, guardó luto por su hijo muchos días, y se levantaron todos sus hijos y sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ahora estaba en Egipto. Y Jacob, con su angustia, con su aflicción, con su dolor, estaba ahí, pues sin querer recibir consuelo. Dicen algunos estudiosos que esto denota tanto amor que le tenía, y otros estudiosos dicen que esto también denota que todavía no estaba viviendo por fe. Voy a hacerle una aplicación a la palabra, diciendo que, hermana y hermano, debemos considerar que los celos y la envidia son los responsables de muchas tragedias y de muchas convulsiones de la sociedad, de tiempo en tiempo, hasta llegar a nosotros, aún hasta el día de hoy. Es evidente que han pasado tantos siglos después de esto y que ha habido progreso en todos los órdenes del ser y del saber del ser humano. Han habido enormes avances en el conocimiento de la personalidad y el trastorno de generación en generación. Sin embargo, no se ha podido controlar, ni siquiera moderar este comportamiento por estas pasiones. ¿Cuáles? El celo, la envidia, el rencor, el resentimiento. ¿Cómo lo sabemos? A la época de Jesús, hace un poco más de 2000 años, nosotros nos damos cuenta cuando en los evangelios se habla acerca de la vida de Jesucristo. Dice la Biblia, aún por la boca del mismo Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La misma Biblia nos habla de las acciones de Jesús y denotan que no ha habido ni habrá alguien más humilde que el Maestro de Galilea, el Hijo del Dios viviente, que vino y que tomó la forma de siervo. Sin embargo, la gente, por envidia, lo llevaron a muerte, y no a una muerte común, sino a una muerte de maldición, a una condenación de cruz. Esto sucedió en los tiempos de José, sucedió con Jesús mismo hace poco más de 2000 años, y hasta el día de hoy, en la era moderna, en pleno siglo XXI, no podemos evitar ser objeto de celos y envidia, o que nazca en nuestro corazón inclusive esos sentimientos.
Le digo porque en nosotros mismos, en el pueblo de Dios mismo, surge esto. Y estoy incluyéndonos a nosotros para que seamos honestos, que es en todos los estratos sociales que surgen estos sentimientos y que causan tanto daño. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Para que tengamos cuidado y seamos liberados de estas pasiones, porque con las fuerzas de estas pasiones, que a veces son incontrolables, podemos destruir nuestra paz interior y podemos destruir la paz de nuestros seres queridos, de nuestra familia, de nuestros semejantes y aún de nuestros hermanos de la iglesia. Y así se van perdiendo precisamente relaciones familiares, amistades, y hasta le causamos precisamente mucho daño al Evangelio. Podemos concluir en lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Denle la gloria al Señor por el privilegio que nos da la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, en el versículo 22. De acuerdo a lo que dice esta palabra, claramente denota que el mundo donde estamos viviendo está dotado precisamente de pasiones destructivas y precisamente estas están operando libremente en todos los niveles. Sin embargo, es posible que podamos vivir con una mente pura, una mente libre, pacífica y constructiva si nos apegamos al plan de liberación, al plan de salvación que Dios ha establecido mediante Jesucristo. Léalo conmigo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Así que es posible vivir en paz con nosotros mismos y con los demás en medio de este incierto mundo plagado de tanta maldad. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo? Solamente buscando una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Y cuando nosotros vengamos a Él, entonces seremos más que vencedores por su victoria en la cruz. Y como resultado de esto, oiga, en tu vida estará accionando el Espíritu Santo, y es así como Pablo logró decir: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Por qué razón? Porque aunque tenemos vida vivos, nosotros gozaremos de una vida Zoe, una vida de Dios en nosotros. Dicho en otras palabras, el Espíritu de Dios guiándonos, y a través del Espíritu que nos guía, sería Cristo viviendo en nosotros, accionando en nosotros. Porque la gente cuando te ve a ti, ve al Evangelio. La gente cuando quiere ver las acciones del Señor, ve tus acciones. Y cuando tus acciones dejan mucho que desear, entonces se desprestigia el Evangelio y el nombre de Cristo no es glorificado. Así que he llegado al final de la enseñanza del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. ¿Se encuentran ustedes gozosos y gozosas esta mañana? ¿O se encuentran cansados? Si se encuentran cansados, no hay problema. Si se encuentran gozosos y gozosas, les felicito y me alegro por eso. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero si se encuentran cansados, denle la gloria al Señor. Pero si se encuentran cansados, el Señor dijo: vengan a mí los que están cargados y trabajados, y os haré descansar. Así que para todo hay solución aquí, ¿verdad? Nada nos hace falta. Y nada os faltará en la promesa, ¿verdad? Muy bien. ¿Y por qué nada nos faltará? Cuando estemos bajo los cuidados del Señor, cuando Él sea el pastor,
Jehová es mi pastor y nada os faltará. Y Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Así que, hermana y hermano, espero que usted haya el reposo del Señor, espero que usted haya descanso en Él y pueda esta palabra guardarla, atesorarla y ponerla por obra. Es decir, que los consejos que ha recibido hoy no vayan por el vacío, sino que estén morando en su corazón y sigan ministrándose. Oramos y despedimos este culto ya que no hay preguntas. Padre, gracias por tu palabra.